Ya está aquí el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. La voz amable de la radio. Esto es En tu Camino, en tu Camino, en tu Camino. Cuentos. Esas narraciones que nos gustaban tanto desde niños, que leíamos en un libro o que escuchábamos en la voz de alguien más. ¿Sí? Esos breves cuentos que encierran muchas historias, hoy nos dejarán un mensaje y una enseñanza de vida. Ya está aquí el Padre José para compartirnos estos cuentos para reflexionar. Pongamos atención. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a una emisión más de este programa en el que, como siempre, te recuerdo que tú nunca estás solo. ¿Por qué? Porque de una o de otra manera, Dios siempre está en tu camino. Hemos estado dedicando algunos programas a las historias, concretamente a los cuentos que generalmente empezaban con "había una vez". Y esto nos recuerda a nuestra infancia, pero también los periódicos de cada día, los noticieros y muchas cosas que vemos normalmente en la televisión, novelas, en cine, porque en general el ser humano es capaz de crear historias reales o bien historias fantásticas en donde viaja a mundos legendarios, al pasado, es capaz de meterse al interior del ser humano en pequeñas cápsulas o bien ser capaz de viajar al futuro y una gran cantidad de cosas. Y en estas historias podemos ver que hay un final alegre, un final feliz o lamentablemente un final totalmente trágico y en general por cuestiones de malas decisiones o malas actitudes. Esto lo vemos también en los periódicos de cada día. Podemos leer una noticia, por ejemplo, de los Juegos Olímpicos, en donde un atleta, después de mucho esfuerzo, consigue una medalla, pero también podemos encontrar una noticia en donde alguien, lamentablemente, después de haberse metido al mundo del narcotráfico, o bien está condenado a cadena perpetua en alguna cárcel, o bien en otros países incluso está condenado a la pena de muerte. Así es la vida. Pero en este programa nosotros estamos hablando de historias con valores, es decir, que nos ayuden a entender que si nosotros vivimos los valores, vamos a tener en general un buen resultado. El programa anterior estuvimos hablando del tema de la bondad y hoy vamos a continuar con este tema. El cuento con el que iniciamos se llama "Su nombre no importa" y es de autor desconocido. Cuenta la leyenda que a un angelito que estaba en el cielo le tocó el turno de nacer como niño, así que decidió hablar con Dios. «Me dicen que me vas a enviar mañana a la tierra, pero ¿cómo sobreviviré siendo tan pequeño e indefenso?», preguntó el angelito a Dios. «Entre muchos ángeles, escogí uno para ti que te está esperando y te cuidará», respondió Dios. «Pero dime, aquí en el cielo no hago más que cantar y sonreír, eso basta para ser feliz», dijo el angelito. «Tu ángel te cantará, te sonreirá todos los días y tú sentirás su amor y serás feliz». «¿Y cómo entender lo que la gente habla si no conozco el extraño idioma que hablan los hombres?» «Tu ángel te dirá las palabras más dulces y más tiernas que puedas escuchar y con mucha paciencia y con cariño te enseñará a hablar». «¿Y qué haré cuando quiera hablar contigo?» «Tu ángel juntará tus manitas y te enseñará a orar y podrás hablarme». «¡Ay! He oído que en la tierra hay hombres malos. ¿Quién me defenderá?» «Tu ángel te defenderá a costa de su propia vida». «Pero estaré triste porque no te veré más». «Tu ángel te hablará siempre de mí y te enseñará el camino para que regreses a mi presencia, aunque yo siempre estaré a tu lado en cada instante», le explicó Dios. Una gran paz reinaba en el cielo, pero ya se oían voces terrestres y el angelito presuroso repetía con lágrimas en los ojitos sollozando: «Dios mío, si ya me voy,
Dime su nombre. ¿Cómo se llama mi ángel? Dios acarició la cabecita de aquel pequeño y respondió: ¿su nombre? No importa. Tú le dirás mamá. Reflexión. Si nunca te hizo falta una madre que te amara, nunca te hizo falta nada. Así que agradezcamos siempre a nuestra madre por todo lo que hace e hizo por nosotros. Y vamos al siguiente cuento, que es un cuento anónimo que nos viene de la India: Las dos vasijas. Un aguador de la India tenía solo 2 grandes vasijas que colgaba en los extremos de un palo y que llevaba sobre los hombros. Una tenía varias grietas por las que se escapaba el agua, de modo que al final del camino solo conservaba la mitad, mientras que la otra era perfecta y mantenía intacto su contenido. Esto sucedía diariamente. La vasija sin grietas estaba muy orgullosa de sus logros, pues se sabía idónea para los fines para los que fue creada. Pero la pobre vasija agrietada estaba avergonzada de su propia imperfección y de no poder cumplir correctamente su cometido. Así que, al cabo de 2 años, le dijo al aguador: «Estoy avergonzada y me quiero disculpar contigo porque, debido a mis grietas, solo obtienes la mitad del valor que deberías recibir por tu trabajo». El aguador le contestó: «Cuando regresemos a casa, quiero que notes las bellísimas flores que crecen a lo largo del camino». Así lo hizo la vasija, y en efecto, vio muchísimas flores hermosas a lo largo de la vereda, pero siguió sintiéndose apenada porque, al final, solo guardaba dentro de sí la mitad del agua del principio. El aguador le dijo entonces: «¿Te diste cuenta de que las flores solo crecen en tu lado del camino? Quise sacar el lado positivo de tus grietas y sembré semillas de flores. Todos los días las has regado y durante 2 años yo he podido recogerlas. Si no fueras exactamente como eres, con tu capacidad y tus limitaciones, no hubiera sido posible crear esa belleza. Todos somos vasijas agrietadas por alguna parte, pero siempre existe la posibilidad de aprovechar las grietas para sembrar de flores el camino». Y la reflexión es la siguiente: no hay mayor bondad que encontrar el lado bueno de los defectos de otros. Esto me hace recordar la actitud, el pensamiento, la pedagogía de Dios, porque este aguador no rechazó nunca a su vasija agrietada. La amaba. Pensaba que tenía de alguna u otra manera una finalidad, algo que hacer. Creo que de la misma manera Dios nos ve a nosotros. Quizás entre nosotros vemos que uno tiene un defecto, que el otro no sirve, que este otro tiene una carencia, que este otro debería de ser de otra manera, y sin embargo, Dios a cada uno de nosotros nos ve de una manera increíble. En primer lugar, porque Él nos hizo. Y si nos hizo de una determinada forma, es porque a cada uno de nosotros nos dio dones, características, bendiciones, para que con esto transformáramos el mundo. ¿Quieres un ejemplo? Mira. ¿Tú recuerdas a quién eligió Dios para que sacara al pueblo de Egipto y lo condujera por el desierto? ¿A quién? A un hombre defectuoso, a un tartamudo. Dios eligió también a otro hombre que a veces era atrabancado y le decía: «Quiero caminar sobre el agua», y luego se hundía. «No, nunca te voy a negar», y luego lo negó. Sí, Pedro también tenía defectos, y sin embargo, Dios confió en él, y Pedro pudo hacer cosas maravillosas. Otro ejemplo, el rey David. El rey David fue capaz de asesinar al esposo de una mujer a la que él enamoró. Y claro, tuvo que arrepentirse y llorar amargamente, incluso perdiendo al hijo de aquella unión. Pero Dios, aún en medio de sus defectos, le concedió que pudiera dirigir a su pueblo. Otros ejemplos más, bueno,
ahí está María Magdalena, ahí están aquellos personajes como el ladrón que estaba crucificado junto a él, todos con defectos, o el profeta Isaías que dijo, Señor, yo no sé hablar, y Dios le dijo, bueno, es que en la vida no se trata únicamente de ti, sino se trata de lo que podemos hacer tú y yo. Quizás tú solo no podrías hacer grandes cosas, pero tú y yo nos complementamos. Todo aquello que te falta, yo lo puedo hacer, y entonces, de tu vasija agrietada, yo puedo hacer que surjan muchísimas flores. Vamos a un breve corte y regresamos enseguida. Ya volvemos para seguir escuchando estos interesantes cuentos para reflexionar. En tu camino. ¿Deseas celebrar unas misas gregorianas por tus difuntos en la parroquia de San Cosme y San Damián? Es decir, misas ininterrumpidas durante todo un mes. Pide informes al 55 55 66 77 44 de 9 a 2 y de 5 a 7. ¿Quieres comunicarte con el Padre José? Escríbele a padrejosedejesus@hotmail.com. padrejosedejesus@hotmail.com. Esperamos tus sugerencias y comentarios. Seguimos acompañándote en tu camino. Ya volvemos después de la pausa. En tu camino, un programa para encontrar la meta. ¿Ves qué rápido volvimos? Sigamos escuchando estos cuentos para reflexionar. Muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos a dejar ya atrás el tema de la bondad para iniciar el tema de la gratitud. Y vamos a comenzar más que con un cuento, con una pequeña reflexión de Siddhartha Gautama, este personaje a quien la gente conoce como Buda. ¿Qué decía él? Vamos a levantarnos y dar las gracias porque, si no aprendimos mucho hoy, por lo menos hemos aprendido un poco. Y si no hemos aprendido un poco, por lo menos no estamos enfermos. Y si estamos enfermos, por lo menos no estamos muertos. Así que vamos todos a dar gracias. Me parece muy interesante esta manera de ver las cosas porque hay muchas personas que lamentablemente ponen su atención únicamente en lo malo, en lo que les falta, en aquello que carecen, pero no ponen su atención en tantas bendiciones que la vida nos da. Tú en este momento quizás, como decía Buda, puedes estar enfermo. Sí, pero tienes medicamentos, tienes una casa donde reposar, tienes quizás una forma de ser atendido en un hospital, en el seguro social, alguien que te ayuda, una gran fe, y en muchas situaciones la oportunidad de recuperar la salud. Y si no pudieras recuperar la salud, bueno, todavía estás vivo, todavía no estás dentro de un ataúd y tu pensamiento, tu palabra, tus sentimientos te permiten vivir con una actitud positiva. Así que aprendamos a dar gracias. Vamos con el siguiente cuento, que es más bien una fábula de este personaje griego llamado Esopo, el león y el ratón. Dormía tranquilamente un león cuando un ratón empezó a juguetear encima de su cuerpo. Despertó el león y rápidamente atrapó al ratón y a punto de ser devorado, le pidió que le perdonara prometiéndole pagar cumplidamente llegado el momento oportuno. El león echó a reír, pero lo dejó marchar. Pocos días después, unos cazadores apresaron al rey de la selva y le ataron con una cuerda a un frondoso árbol. Pasó por ahí el ratoncillo, quien al oír los lamentos del león, corrió al lugar y rolló la cuerda, dejándolo libre. Días atrás le dijo, te burlaste de mí pensando que nada podría hacer por ti en agradecimiento.
Ahora, es bueno que sepas que los pequeños ratones somos agradecidos y cumplidos. Reflexión. No menosprecies nunca el agradecimiento de nadie, por insignificante que parezca. Y bueno, yo creo que no únicamente el agradecimiento, sino las cualidades, las propiedades, las virtudes, las acciones que otra persona puede hacer por ti. Hay cosas que el otro puede hacer y que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Y pasamos al siguiente cuento, que está tomado de un reportaje periodístico. Se llama El Príncipe de la Manada. A inicios de la década de 1990, Rusia sufrió un profundo cambio político que tuvo consecuencias en toda la sociedad. Muchas personas enfrentaron el desempleo y padecieron problemas económicos. Varias familias se desintegraron y cientos de niños quedaron abandonados a su suerte sin ningún pariente que los pudiera ayudar. Uno de ellos fue Iván Mishukov, que a sus 4 años de edad estaba completamente solo en el mundo, sin el apoyo de algún adulto o institución. Andaba vagando solo por las calles de Moscú, donde pedía limosna para ganarse la vida. En esas mismas calles había cientos de perros abandonados por sus dueños que formaban pequeñas manadas salvajes, pues sobrevivir en grupo les resultaba más fácil. El pequeño Iván, con sus grandes ojos expresivos, se ganó la simpatía de los cocineros de un restaurante que le regalaban las sobras de la comida. Iván las compartía con algunos de los perros callejeros. Estos lo seguían por todos lados y cada vez eran más. Poco a poco le tomaron confianza y en poco tiempo Iván se convirtió en el jefe de la manada. Los perros lo respetaban y aceptaban sus instrucciones, pues lo consideraban su líder. La relación funcionaba en forma admirable. Él conseguía comida para los canes. Estos, a cambio, le daban su calor en las heladas noches invernales de Moscú. Iván dormía en la calle y las temperaturas de 30 grados bajo cero ponían en peligro su vida. Sin embargo, sus perros lo cubrían y lo rodeaban para mantenerlo a salvo. Por otra parte, lo protegían de los otros peligros que enfrenta un niño pequeño, solo y en la calle. Si alguien se acercaba a molestarlo, los perros ladraban y se disponían a atacar para salvaguardar a su pequeño amo. Esta situación se prolongó por 2 años y sorprendía a quienes la veían a diario. El pequeño fue apodado el Príncipe de la Manada. La policía estaba consciente de lo que pasaba y se propuso llevar al pequeño a un orfanato. Sin embargo, en 3 ocasiones que intentaron atraparlo, el plan falló, pues los perros impedían que lo tocaran. El esfuerzo de los oficiales duró 2 meses hasta que planearon una trampa para distraer a los perros y finalmente se apoderaron del joven príncipe. Iván Mishukov fue llevado a un centro de atención infantil donde recibió alojamiento, servicios de salud y alimentación. Luego fue adoptado por una familia, comenzó sus estudios y se desarrolló como un niño normal. Hoy es un joven adulto y aunque se sabe poco de él, dicen que hasta la fecha sueña con la manada que le salvó la vida y despierta llorando porque extraña a sus fieles amigos. Reflexión. Dicen que el perro es el mejor amigo del hombre, pero para algunos niños esto es aún más verdadero. Esta historia me hace pensar en no solamente la compañía, sino el apoyo que muchos niños reciben cuando no tienen un hermanito o una hermanita en casa. Es cierto, no me refiero a niños que han crecido en la calle y que han tenido que estar recibiendo el calor de un perro para no morir de frío. Pero sí en ocasiones cuando no está papá, no está mamá, no hay alguien con quien jugar, muchos pequeñitos tuvieron este apoyo gracias a una mascota.
un animal de compañía que incluso llegó a ser parte de la familia. Y por esta razón entendemos que cuando lamentablemente fallece aquella mascota, hay un gran duelo. Así que, si tú fuiste uno de estos niños que tuvieron la compañía de una mascota, da gracias a Dios por este animal. Y vamos a nuestro siguiente cuento, El rey que no sabía agradecer, autor desconocido. Hace mucho tiempo, en un reino distante vivía un rey que no creía en la bondad de Dios. Tenía, sin embargo, un súbdito que siempre le recordaba esa verdad. En todas las situaciones decía: Rey mío, no se desanime porque todo lo que Dios hace es perfecto. Él nunca se equivoca. Un día, el rey salió a cazar junto con su súbdito y una fiera de la jungla le atacó. El súbdito consiguió matar al animal, pero no evitó que su majestad perdiese el dedo meñique de la mano derecha. El rey, furioso por lo que había ocurrido y sin mostrar agradecimiento por los esfuerzos de su sirviente para salvarle la vida, le preguntó a éste: ¿Y ahora qué me dices? ¿Dios es bueno? Si Dios fuese bueno, yo no hubiera sido atacado y no hubiera perdido mi dedo. El siervo respondió: Rey mío, a pesar de todas estas cosas, solamente puedo decirle que Dios es bueno y que quizás perder un dedo sea para su bien. Todo lo que Dios hace es perfecto. Él nunca se equivoca. El rey, indignado con la respuesta del súbdito, mandó que fuese puesto preso en la celda más oscura y más fétida del calabozo. Después de algún tiempo, el rey salió nuevamente para cazar y fue atacado esta vez por una tribu de indios que vivía en la selva. Estos indios eran temidos por todos, pues se sabía que hacían sacrificios humanos para sus dioses. Inmediatamente después de que capturaron al rey, comenzaron a preparar llenos de júbilo el ritual del sacrificio. Cuando ya tenían todo listo y el rey estaba delante del altar, el sacerdote indígena, al examinar a la víctima, observó furioso: «Este hombre no puede ser sacrificado porque está defectuoso, le falta un dedo». Y por esta razón, el rey fue liberado. Al volver al palacio muy alegre y aliviado, el rey liberó a su súbdito y le pidió que fuera a su presencia. Al ver a su sirviente, le abrazó afectuosamente diciendo: «Querido amigo, Dios fue realmente bueno conmigo. Tú debes haberte enterado que escapé justamente porque no tenía uno de mis dedos. Pero ahora tengo una gran duda en mi corazón. Si Dios es tan bueno, ¿por qué permitió que estuvieses preso, tú que tanto lo defendiste?». El siervo sonrió y dijo: «Rey mío, si yo hubiera estado junto a usted en esa casa, seguramente habría sido sacrificado en su lugar, ya que no me falta ningún dedo. Por lo tanto, acuérdese siempre, todo lo que Dios hace es perfecto. Él nunca se equivoca». Reflexión: mi corazón me da razones que mi razón no logra comprender. Regresamos enseguida. En tu camino. Señor, hemos llegado a la mitad de la jornada, pero aún no al final. Por eso te pedimos que nos ayudes a mantener el ánimo, la paciencia y la esperanza. Ayúdanos a entender que llegará el momento del reposo, pero aún nos falta un poco de esfuerzo. Que los padres de familia no olviden su compromiso de ser ejemplo de vida y educadores en la fe. Que los alimentos que vamos a recibir reparen nuestras fuerzas y que no falten a quienes no los tienen. Y sobre todo, haznos sentir siempre tu compañía en nuestro camino. En tu camino, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio.
En tu camino. Sigue disfrutando nuestra serie, Cuentos para Reflexionar. Muchas gracias por continuar con nosotros. Esta historia de El Rey Incrédulo me hace pensar en tantas personas que no se han dado cuenta que reciben muchas bendiciones por algún problema que tuvieron en el pasado. Por ejemplo, recuerdo a una muchacha que se lamentaba y quería incluso quitarse la vida porque un novio la había dejado. Era un mar de lágrimas. Padre, ¿por qué Dios es tan injusto? ¿Por qué Dios es tan malo? Bueno, llore y llore. Casi no quería comer, casi no quería salir. Y afortunadamente el tiempo le fue dando una lección. Claro, no me refiero de la noche a la mañana porque hay cosas como la fruta que tardan en madurar. Esta mujer volvió a abrirse a la vida, volvió a abrirse al amor y se casó con una persona increíble. Llevan ya 10 años de casados y son totalmente felices y ella misma lo reconoce. Quizás si me hubiera casado con aquel hombre, sería la mujer más infeliz del mundo. ¿Y saben por qué? Porque después descubrió que era una persona ligada al narcotráfico, que incluso su familia fue llevada a la cárcel por estas situaciones de complicidad y que él fue asesinado en una forma brutal. Creo que algo semejante a lo que le pasó a esta mujer nos pudo haber sucedido a nosotros, que en un momento de la vida nos enojamos con Dios, con la vida, con los demás, porque sentimos que nuestro camino se truncó, porque sentimos que es lo peor que nos haya sucedido y sin embargo después nos damos cuenta que eso que parecía muy malo se convirtió en algo que nos permitió recibir miles de bendiciones. Por eso continuamos con el tema de la gratitud, dar gracias incluso de esos momentos que no entendemos y que posteriormente bendeciremos. Cuento El collar, autor desconocido. El dueño de un negocio miraba hacia la calle cuando vio a una niña con sus ojos fijos sobre algo que había en el escaparate. De pronto, la niña entró a la tienda y le pidió que le enseñara un collar de finas piedras color turquesa. Lo estuvo mirando y finalmente, decidida, le dijo al vendedor: «Quiero comprarlo para regalárselo a mi hermana. ¿Puede prepararlo como un regalo muy especial?» A lo que el dueño, desconfiado, preguntó: «¿Tiene suficiente dinero?» Sin dudar, ella sacó del bolsillo un pequeño monedero, lo vació sobre el mostrador y dijo con una sonrisa de satisfacción: «Supongo que esto será bastante». Eran apenas unas pocas monedas, pero ella las exhibía orgullosa. Sin darle tiempo al hombre a decir nada, le explicó: «¿Sabe? Quiero dar este regalo a mi hermana porque desde que murió nuestra madre, ella cuida de nosotros. Mañana es su cumpleaños y quiero que sea muy feliz con este collar que es del color de sus ojos». El hombre colocó el collar en un precioso estuche y lo envolvió con un fino papel rojo. Se lo entregó a la niña y ésta salió feliz, corriendo y saltando con gran alegría por la calle. Solo habían pasado unas pocas horas cuando una joven de cabello pelirrojo entró en el negocio. Colocó sobre el mostrador el estuche con el collar y muy enfadada preguntó: «¿Este collar fue comprado aquí? ¿Cuánto costó?» El dueño reconoció que él había vendido el collar, pero añadió: «El precio de cualquier producto de mi negocio siempre es asunto confidencial entre mi cliente y yo». «Pero mi hermanita tenía solamente algunas monedas», dijo la joven. «Si el collar es verdadero, no lo entiendo porque ella no tenía suficiente dinero para pagarlo». El hombre tomó el estuche, rehizo el envoltorio y colocó nuevamente la cinta que lo decoraba. Se lo entregó a la joven y le dijo: «Ella pagó el precio más alto que cualquier persona puede pagar. Dio todo lo que tenía». El silencio llenó la pequeña tienda
y con lágrimas en los ojos, la hermana agradeció el regalo. Reflexión: no se puede dar más que todo lo que se tiene. Y esta reflexión me hace pensar en cuántas ocasiones nosotros nos fijamos en el valor del regalo y no en lo que la persona está haciendo para entregárnoslo. Recuerdo en este momento aquellas celebraciones del 10 de mayo en que los pequeñitos hacíamos un trabajo manual con palitos de paleta, con resistol, o quizás con conchitas, con caracolitos de la sopa. ¿Para qué? Para hacer un joyero, para hacer algún regalo que nuestra madre, cuando lo veía como lo más hermoso del mundo. Me ha tocado darme cuenta que algunas mamás aquellos objetos los guardaron tan cuidadosamente que con el paso del tiempo sus hijos, ya mayores, los descubrieron en algún lugar de la casa y le preguntaron a su mamá: «Mamá, ¿quién hizo esta cochinada? ¿Por qué la tienes guardada?». Y la mamá, con una sonrisa muy amplia: «No es una cochinada, me la hiciste tú». Creo que cuando las cosas, cuando los regalos se ven con agradecimiento, se ven totalmente distintos. Cuando les ponemos simplemente un precio, entonces no habrá precio tan alto que nos permita agradecer de verdad. Vamos con el siguiente cuento: El erizo y la doctora. Una doctora manejaba por una carretera y al tomar una curva apareció frente a ella un bulto grisáceo. Detuvo el automóvil, se bajó y caminó para ver el extraño hallazgo. Quedó sorprendida cuando vio que se trataba de un erizo salvaje. El puercoespín estaba herido de una de sus patitas y se veía asustado, pero la doctora se acercó hasta él con cuidado. En una de las patas delanteras tenía una herida producida por un disparo. La doctora quiso tomar al erizo, pero instintivamente el animal reaccionó mordiéndole en la mano. La buena mujer fue al automóvil, sacó gasa y alcohol y se vendó la herida de la mano. Luego se puso unos guantes de cuero y volvió para auxiliar al animal. Consiguió sujetarlo y lo llevó al carro. Lo aseguró a una de sus sillas traseras con una correa y le puso una inyección. El resto del viaje, por efecto de la droga tranquilizante, hizo que el erizo se durmiera y ella lo llevó a su casa. A partir de ese día lo cuidó con esmero y cariño. A diario, cuando regresaba del trabajo, iba a la habitación y se pasaba un rato curando la herida de Ericín, como ella lo llamaba. Después de muchos días de amorosos cuidados médicos y buena alimentación, Ericín sanó y podía correr alegremente por la casa. Unos días después, llegó a su casa su sobrina de 7 años, y cuando la chiquilla vio al erizo quedó maravillada. Desde ese instante, le insistió a su tía para que se lo regalara de cumpleaños. Ante las tiernas súplicas de su sobrina, la doctora cedió y la niña se llevó al erizo para su casa, que estaba en otro pueblo. Tan pronto la pequeña llegó a su vivienda, consiguió una caja de cartón y le hizo una cama, pero cuando el animal se vio libre, corrió, se metió en un rincón de la casa y no volvió a salir del lugar. La niña lo llamaba con frases cariñosas, con silbidos y chasquidos, pero Ericín no daba señales de abandonar su escondite. Esta situación se mantuvo por varios días hasta que la niña, alarmada por la extraña conducta del animal, pidió ayuda a su padre, quien le explicó que Ericín era un animal salvaje y debería estar en el bosque con los otros animales. Además, le dijo su padre, el erizo ha sido sacado de su hábitat natural y no está acostumbrado a vivir en medio del cemento, los ladrillos y los tapetes en una casa. La niña entendió las razones de su padre y acordaron llevar el puercoespín al bosque y dejarlo en libertad para que se reuniera con su familia. Pasaron muchos días desde que la niña abandonara al erizo en el bosque, cuando, en el otro pueblo, la doctora,
Como todas las tardes llegó a su casa después de un duro día de trabajo en el hospital y, sorpresa, Ericín estaba echado bajo el dintel de la puerta de la casa. Cuando vio a la doctora, brincó como resorte, corrió agitando la cola y saltó sobre los brazos de la amorosa mujer, rodando con ella por el suelo. La doctora, emocionada por el feliz encuentro, abrazó cariñosamente al animal dándole besos en la nariz, y Ericín no cesaba de lamerle la cara. Reflexión. Tal vez porque los animales tienen una mente más simple, agradecen más profundamente que las personas. Regresamos enseguida. Ya volvemos para seguir escuchando estos interesantes cuentos para reflexionar. En tu camino. ¿Deseas comprar el extracto de agave Mimex? Informe sobre costos y envíos al 55 55 66 77 44 de 9 de la mañana a 7 de la noche todos los días de la semana. Aviso de funcionamiento COFEPRIS número 001319. ¿Quieres comunicarte con el Padre José? Escríbele a padrejosedejesus@hotmail.com. Esperamos tus sugerencias y comentarios. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Sigue disfrutando nuestra serie Cuentos para reflexionar. En tu camino. Muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos a pasar a un nuevo valor que es la honestidad. Y comienzo con una frase de Mahatma Gandhi. Uno debe ser tan humilde como el polvo para poder descubrir la verdad. Y el primer cuento sobre este tema se titula El maestro sabio y nos viene de la India. Existió una vez un maestro que vivía con un gran número de estudiantes en un viejo templo en ruinas. Los alumnos vivían de mendigar alimentos en las agitadas calles de una ciudad cercana. Como algunos de los estudiantes se quejaban de las condiciones de pobreza del monasterio, en respuesta, el viejo maestro les dijo un día: «Debemos reparar las paredes del templo, pero debido a que nos ocupamos todo el día en estudiar y meditar, no tenemos el tiempo necesario para trabajar y ganar dinero. Por eso, he pensado en una solución muy simple». Todos los estudiantes se acercaron con entusiasmo para escuchar las palabras de su maestro. Y el maestro les dijo: «Cada uno de ustedes deberá ir a la ciudad y robarse todo aquello que pueda venderse por dinero. De esta forma, podremos hacer el trabajo necesario para reparar este templo». Los estudiantes estaban sorprendidos por esta petición de su sabio maestro, pero, como lo respetaban mucho, pensaron que él debería tener una buena razón para lo que les pedía, y no protestaron. El sabio maestro les dijo firmemente: «Para no dañar nuestra reputación realizando actos ilegales e inmorales, tengan cuidado de robar cuando nadie esté mirando. No quiero que ninguno de ustedes sea arrestado». Cuando se fue el maestro, los estudiantes discutieron el plan entre ellos. «Está mal robar», dijo uno. «¿Por qué nuestro sabio maestro nos ha pedido hacer esto?». Otro estudiante señaló: «El dinero permitirá reconstruir nuestro templo y el resultado de nuestros actos será bueno». Todos estuvieron de acuerdo en que su maestro era sabio y justo y que por ello debería tener una buena razón para pedirles algo inusual. Todos salieron con entusiasmo hacia la ciudad, prometiéndose a sí mismos que no dañarían la imagen de la escuela dejándose atrapar. «Tengan cuidado», se dijeron unos a otros, «no permitan que los vean robar». Todos los estudiantes, excepto un muchacho joven, se fueron. El maestro sabio se acercó a él y le preguntó: «¿Por qué te quedaste?». El muchacho respondió: «Yo no puedo seguir sus instrucciones de robar en donde nadie me vea. A donde quiera que vaya,
Yo estoy siempre ahí mirándome. Mis propios ojos siempre me verán robar. El maestro, con lágrimas en los ojos, abrazó al muchacho. Solo estaba probando la integridad de mis estudiantes, le dijo, y tú eres el único que ha pasado la prueba. Aquel joven, con el tiempo, llegó a convertirse en un gran maestro. Reflexión. Ser honrado consiste no solo en no engañar a los demás, es aún más importante no engañarse a uno mismo. Me parece que este cuento toca perfectamente el tema de la honestidad. La honestidad es ser íntegro. Me vean o no me vean, lo que hago debe de ser correcto, debe de ser lo bueno. Porque lamentablemente hay personas que cuando los ven hacen cosas positivas, pero cuando no los ven hacen cosas terribles. Podrán engañar a los demás, pero no pueden engañarse a sí mismos. Nuestro siguiente cuento, con el mismo tema de la honestidad, también proviene de la India y es de origen budista. El plato negro. Por los caminos de la India, dos vendedores iban de pueblo en pueblo ofreciendo trastes, artículos para limpiar la casa y brillantes adornos. Echaban suertes con una moneda para ver quién pregonaba primero. Cuando éste acababa, el otro promovía sus artículos. Así lo hicieron en una vieja aldea. Cuando el primer vendedor pregonaba trastes, ollas, joyas para las señoritas, una pequeña y su abuela se detuvieron. A la niña le fascinó un brazalete. ¿Cuánto cuesta?, preguntó triste la abuela, ya que eran muy pobres. Más de lo que pueden pagar, respondió el vendedor. En la casa conservamos un viejo plato negro de metal. ¿Puede tomarlo a cambio?, insistió. Los tres caminaron rumbo al lugar. La humilde morada no tenía muebles y el piso era de tierra. Cuando le mostraron el plato, el vendedor lo examinó. Al frotar el reverso, notó que era de plata, pero que el tiempo lo había ennegrecido. «Este cacharro no vale nada. Se lo cambio por una escoba», propuso. «Gracias, señor. Preferimos conservarlo», informó la abuela. El vendedor se retiró pensando en volver al día siguiente para convencerlas. Llegó el turno del segundo vendedor para recorrer el pueblo. La niña y su abuela salieron a su encuentro y de nuevo la pequeña pidió un brazalete, así que los tres se dirigieron a la choza para ver el plato. De inmediato, el hombre reconoció su valor. «Señora, este traste es de plata. Los objetos que traigo no bastan para pagarlo». «¿No lo sabíamos? Todo falta en esta casa. ¿Podría darnos el brazalete y algunas otras cosas útiles?», preguntó la abuela. El vendedor les entregó toda su mercancía. A la salida del pueblo, el vendedor le mostró el plato a su colega y le contó lo que había ocurrido. Este se enfureció por haber perdido la oportunidad de estafarlas, pero lo pensó un rato y luego dijo: «Si unimos tu honestidad y la hermosa mercancía que me queda, haremos el mejor negocio. ¿Podemos trabajar juntos?». «Claro que sí», respondió el hombre honrado. Desde entonces fueron los comerciantes más exitosos de toda la región. Reflexión. El buen comerciante no es aquel que recibe mucho a cambio de poco. Este vendedor es solo un ladrón, sino quien recibe una cantidad justa por lo que ofrece. Creo que el cuento también es bastante claro. También en los negocios, en el comercio, en cualquier espacio de la sociedad, la honestidad debe de ser bienvenida. Siguiente cuento: El coyote y su hijo. Es una adaptación de una fábula de Fernández de Lizardi. Con mucha formalidad decía un coyote a su hijo: «No aprendas a robar. Mira que es muy insolente vicio. Jamás robes las mazorcas de la milpa del vecino, ni sus gallinas atrapes, ni te engullas sus pollitos,
Y en fin, no hagas nunca mal. A nadie infieras perjuicio. Haz con todos lo que quieras que todos hagan contigo, porque solo de este modo vive un coyote bien visto. Así lo haré, señor padre, respondió el coyotito. El tal padre, satisfecho de sus consejos prolijos, se fue. ¿A dónde? A un gallinero y no dejó animal vivo. Al amanecer, volvió lamiéndose el hocico, mas no tuvo la fortuna de que su gallinicidio quedase tan encubierto que no lo supiera su hijo, porque éste se escondió espiándolo calladito y lo vio consumar el sangriento sacrificio, en virtud de cuyo ejemplo él hizo al otro día lo mismo. Lo supo el coyote viejo y de este modo le dijo: «Pícaro, ¿no te he mandado que a nadie hagas perjuicio?» «Sí, señor padre, es verdad», contestó el coyotito. «Usted me dice muy bien, mas como ayer he visto que se tragó 6 gallinas, me comí yo 6 pollitos, creyendo, señor, sin duda, que no era mucho delito que, cuando usted come las madres, almorzara yo los hijitos». «Nada», respondió el coyote, hipócrita, arrepentido, pues comprendió que el consejo, sin el ejemplo, es muy frío, y que para que aproveche el más saludable aviso, por los ojos debe entrar antes que por el oído. Reflexión: un consejo, aun dado con mucho tino, no es eficaz sino al lado de un buen ejemplo continuo. Y como dice el cuento, colorín colorado, este programa se ha acabado. Pero recuerda que tú nunca estás solo, porque de una o de otra manera Dios siempre está en tu camino. Que Dios te bendiga. Sé que te gustó el programa, porque has descubierto que esas breves narraciones también encierran mensajes muy importantes. Por eso te recuerdo que mañana el Padre José te espera con más cuentos para reflexionar. En tu camino. Padre